Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias.
Muy buenas noches, compañeros, compañeras. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el fin de semana? Parece muy bien. Sí, adelante. Bien, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, sesión número 6 de nuestro programa de AutoCAD. Un paréntesis antes de iniciar. El día sábado, si no estoy mal, en la noche, creo que fue, yo compartí con Camila un archivo que era el instructivo que vamos a emplear, Dios mediante, para mañana. ¿Listo? Todos recibimos la información. De todas formas, eso está en la sesión número 6 de la plataforma. ¿Listo? Ahí está completamente todo especificado y detallado de lo que vamos a realizar Dios mediante en la actividad de mañana. Una sugerencia para este y para todos las actividades de corte que vendrán más adelante. Normalmente yo siempre facilito el instructivo de evaluación casi siempre 1 o 2 días antes de la actividad. Ahorita lo pasamos pues con mucho más tiempo, lo pasamos el sábado, para que cada equipo o cada persona vaya revisando qué va teniendo, qué le está faltando, cómo vamos a ir acomodando la información y que hagamos como esa especie como de lista de chequeo, qué tenemos y qué no tenemos, para entonces ir a enfocarnos en las cosas que nos están haciendo falta y vayamos agilizando el trabajo. ¿Listo? Entonces, como les decía, tanto para este como para las otras actividades de corte, siempre una sugerencia. Hay personas que la toman, hay personas que no la toman. Porfa, lean detalladamente el instructivo, porque ahí está absolutamente todo lo que vamos a realizar, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a presentar, cómo lo vamos a evaluar. Toda esa información está en el instructivo. Entonces, tomemos unos 5 minuticos en leerlo detalladamente. Al final del instructivo van a encontrar unas imágenes, una que es una de fondo negro, que es cómo nos va a quedar el ejercicio el día de mañana, y la página siguiente es el mismo plano, pero simplemente está puesto fondo blanco con líneas negras. ¿Listo? Entonces, simplemente para que podamos revisar la información. Bien. ¿Qué otra información tenía por aquí preliminar? Creo que no, porque ahorita no tenía mayor información, era solamente eso, la de la actividad de mañana, Dios mediante. Ah, sí, la siguiente pregunta. Cada equipo o cada persona en una escala de 0 a 100%, ¿cómo vamos hasta ahora? Con sinceridad. ¿Listo? Por aquí. 60, 40, 50, o 0. 0. Estamos 70, 40, 30, 40, como 80, por aquí delante, 50, 50, 70 y 80. Están juntos, pero están separados. 5, listo. Aquellas personas que estamos menos del 50, aprender el libro rápido y furioso. ¿Listo? Porque aunque las actividades son sencillas, siempre consumen un poco de tiempo. Y mi idea es que ustedes puedan presentar un buen ejercicio. ¿Listo? No de pronto entregar algo como que, ay, yo creo que si el profe suma las sillas más la mesa, yo creo que me da 3 puntos. No. Intentemos que no sea así. ¿Listo? Sino presentar una actividad bien hecha, con una buena calidad y que de pronto
yo venga y llame al profesor Juan Vargas y yo presuma de los trabajos de ustedes y diga, profe, mira lo que hicieron mis estudiantes aquí en mi diseño por computadora. Y diga al profe Juan Vargas, que tiene el mejor grupo de AutoCAD que hasta ahorita he visto. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Listo? Bien, por aquí van a preguntar algo de la comentar. Bueno, entonces, profe, Sí, señor. el dibujito de la actividad C, que era la evaluación, tenía los muros coloreados y pero digamos que técnicamente es parte. Hasta ahorita todo debe estar con línea blanca. Los colores los vamos a ver hoy. Ok, eso le iba a Ajá, preguntar. sí, señor. Cuando usted dice igual, igual, Es igual. en colores, En colores. entonces, bueno, Eso lo vamos a ver. Eso literalmente lo trabajamos con las capas, que es una herramienta, creo que una de las más importantes, emblemáticas y más poderosas que tiene AutoCAD para la organización de información. ¿Listo? Pero antes de llegar a eso, voy a tomar unos minutos en poder finalizar un par de comandos de los que nos vimos en la semana pasada. Ah, perdóname, sí. sí. No avanzar en clase porque en lo personal, desde el plan de mañana, yo creo que me llevo unas 7 horas con todo. Listo. Importante. Puede que de pronto, dentro de lo que es la explicación de actividades y eso, puede que hagamos algún espacio, pero eso sí, lo es casi que seguro que ustedes tengan que dedicar tiempo en casa. Es casi que seguro. ¿Listo? Solo que la primera actividad siempre es más larga, porque es la que tiene más elementos para trabajar, que si líneas por líneas, circunferencias, sombreado, textura, capa, etcétera, todo ese tipo de cosas. Para los otros se van a dar cuenta que el ejercicio en cuanto a construcción de cosas es mucho menor, solo que hay que aplicarle más cortes. Es decir, de hecho, para el siguiente corte es el dibujo de una pieza. Entonces la pieza hay que hacerla, la vista superior, la vista frontal y vista de sección. Es una pieza muy sencilla, pero hay que aplicarle mucho más cosas. Que si hay que preparar una hoja para impresión, hay que hacer de pronto un formatico, hay que colocar los textos, el acotamiento, todo este tipo de actividad. ¿Listo? En cuanto a construcción de cosas es muchísimo menos, pero hay que aplicar más cosas. Porque obviamente en la medida que vayamos viendo más, vamos metiendo más en cada uno de los ejercicios. Sin embargo, vamos a intentar, en la medida siempre de nuestras posibilidades, de dejar algunos minuticos, aunque sea, no lo sé, 10 minutos antes de la hora de salida, para que en esos 10 minutos pues intenten avanzar hasta donde les rinde el tiempo. Podría ser. ¿Listo? Hoy por lo menos no se los puedo prometer, eso sí. Hoy no, porque el tema de capas siempre es un poquito extenso y me gusta dedicarle su tiempo. Pero yo creo que para las siguientes actividades sí podemos hacer eso con mayor holgura. ¿Bien? Listo. Entonces vamos a revisar unos comandos por acá que teníamos pendiente para la semana anterior. Nosotros hasta el viernes pasado estuvimos trabajando con la herramienta del desfase o el offset, vimos cómo se explota o se desagrupa un elemento. Aunque no lo hemos visto, ese comando es uno de los más intuitivos, el borradorcito con el lápiz amarillo que está ahí, que es literalmente para borrar elementos. Yo particularmente casi ni lo muestro, porque yo siempre les digo, presionen la tecla suprimir del teclado y listo, hace la misma función. Entonces prácticamente nunca toco el comando de borrar. Revisamos nuevamente el comando del filet y el chamfer, que es el empalme y el chaflán. Vamos a revisar ahorita estas dos herramientas que están debajo del comando de girar, y una vez finalicemos eso, entonces ahora sí, revisamos lo que corresponde al tema de las capas en AutoCAD. ¿Listo? En este caso, yo tengo en pantalla uno de los dibujos que hicimos en clase la semana pasada. Hicimos una mesa y una silla del comedor, ¿cierto? Nosotros en aquel momento en clase llegamos hasta aquí. Y luego, cuando vimos el tema de copiar, de mover, de girar, dijimos, listo, con esos comandos ya podemos terminar esta figura para que al final nos quede como aparece en la guía de ejercicio. ¿Listo? Hasta ahora habíamos llegado hasta ese punto. Sin embargo, vamos a revisar ahorita el comando que está por debajo de girar o rotar.
El icono son como dos triangulitos que están casi pegados. Un triangulito es color celeste, el otro es color blanco. ¿Cómo se llama ese comando? El comando del mirror o simetría, exactamente. ¿Listo? En este momento yo acabo ahorita de poner la silla en su sitio. Como va, según nos dice el ejercicio, que hay que separar 0.10 o 10 centímetros la silla del borde de la mesa y que así deberían quedar las otras tres. Hasta ahora vamos bien con eso, ¿cierto? Listo. En aquel momento yo les decía, compañeros, podemos utilizar el comando de copiar, mover y girar para nosotros crear réplicas de esto, girarlos en el sentido en cómo deben quedar, es decir, todas las sillas deben quedar girando hacia el interior de la mesa. Adelante. ¿Listo? Y con el comando de mover, hay que colocarlo en su lugar correspondiente. Sin embargo, ahorita puede haber una herramienta que en algún momento nos pueda servir para realizar un tipo de copia, pero en el sentido inverso. Me explico. Imaginemos que nosotros estamos realizando el dibujo de este salón de clase. Y entonces agarramos y dibujamos los muros, dibujamos las columnas, dibujamos las mesas, o por lo menos dibujamos de la mitad hacia acá. Dibujamos todas las mesas, los computadores y las sillas. Si nosotros, al momento de observar el escenario real, vemos que lo que está de este lado es idéntico o casi que idéntico a lo que va de este lado, es mucho más sencillo utilizar esta herramienta porque nos permite hacer una copia como un reflejo. Es decir, si nosotros estamos enfrente de un espejo y nos estamos viendo, cuando nosotros levantamos la mano derecha, el reflejo de nosotros parece que estuviera levantando ¿cuál mano? La izquierda, ¿cierto? En este caso, el espejo, ese vidrio que tiene ese material por detrás, lo que hace es que el reflejo de nosotros mismos se proyecta sobre lo que tenemos sobre esa superficie. Si nosotros estamos a una distancia del espejo, lo más seguro es que el reflejo también esté a esa misma distancia. Si nosotros nos alejamos de ese espejo, el reflejo de nosotros también se va a alejar la misma distancia que tenemos nosotros. Comento todo esto porque el comando funciona de esa manera. Nosotros, con esta herramienta de el mirror o la simetría, podemos crear una copia tipo espejo. Es decir, nos va a quedar inversa dependiendo el sentido que nosotros le demos a un espejo como tal. Y veámoslo de esta manera. Vamos a ver si lo puedo recoger. Y nosotros tenemos, por ejemplo, una silla acá. ¿Listo? Y tenemos esta otra silla por acá con su mesa correspondiente. Si de pronto nosotros decimos, es que voy a colocar el espejo aquí y voy a seleccionar todos estos tres elementos, ¿cuál sería el resultado de la copia? ¿Cuál sería el reflejo de esto hacia el otro lado? La mesa estaría como por aquí, ¿cierto? Por aquí, correcto. La silla a este lado, por acá. ¿Sí? Y esta nos quedaría como por aquí, ¿cierto? Lo mismo que pasa de este lado va a pasar del otro lado. La misma distancia que hay acá será la misma distancia que hay acá. La distancia que tiene este elemento del espejo es la misma distancia del espejo. Si por el contrario nosotros cambiamos el sentido del espejo y lo colocamos de pronto así, ¿cómo nos quedará el resultado de la copia? ¿Cómo nos quedaría el resultado de esa copia? Nos quedaría como la mesa, como por aquí, más o menos. Después, esta más o menos como por donde nos queda. Por aquí. Y esta, al otro lado, nos quedaría como por acá. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si más bien la línea del espejo
yo la coloco por aquí y decido que voy a copiar esta silla. ¿Qué pasará con esta silla si yo coloco el espejo en todo el centro de la mesa? Ajá, nos quedaría... La silla nos quedaría en esa posición, ¿cierto? La misma distancia que hay de esta silla al espejo será la misma distancia de la copia con el espejo. ¿Qué pasa si de pronto entonces la línea del espejo la colocáramos así y decimos que queremos copiar este elemento? Pues entonces sería esta silla la que va a quedar inversa hacia este lado. En función a esta ilustración, podemos entonces nosotros ir comprendiendo cómo va funcionando esa herramienta de la simetría. Vamos a hacer algo rápidamente ahorita en pantalla, porque no sé si de pronto este archivo lo tengamos ahorita a mano. Pero podemos hacer aquí lo siguiente. ¿Listo? Un simple triángulo sencillo. Vamos a bajar otra vez. Un simple triángulo sencillo. Y a propósito, vamos a dibujar una línea vertical así, más o menos como lo que tenemos en pantalla. ¿Listo? Un triángulo más o menos como el que tenemos en pantalla, sin mayor medida, y una línea vertical que nos va a ayudar a nosotros ahorita a simular el espejo como tal. ¿Figuras listas? Sí, hagamos rápidamente. ¿Listo? Triángulo y una línea vertical, no más. Bien, vamos entonces a activar el comando de la simetría, del mirror o del espejo. Por favor, hacemos clic sobre el icono y vemos qué nos dice la línea de comandos. Dice el programa, por favor, selecciona los objetos que vamos a copiar a modo de reflejo o a modo de simetría. Toquemos solamente, por favor, el triángulo. Una vez que seleccionamos los objetos, vamos a darle Enter. Y ahora, ¿qué es lo que nos pide en la línea de comando, en la parte inferior? Dice, especifique el primer punto de la línea del espejo. Nosotros tenemos que indicar dos puntos cualesquiera por donde queremos vaya a pasar este espejo. En el caso de la pantalla, nosotros dibujamos una línea intencional. No siempre tiene que haber una línea. Eso lo decidimos nosotros. En este caso lo hicimos para ilustrar mejor el ejemplo. Nosotros podemos escoger dos puntos cualesquiera de esta línea. Puede ser el de arriba y el de abajo, el de arriba y el del medio y el de abajo, o dos puntos cualesquiera de la línea. Seleccionemos, por favor, dos puntos de la línea y cuando demos el segundo clic, vemos qué pasa en pantalla. Hasta ahorita tiene que ir así, ¿cierto? Se ha visto el reflejo del otro lado del espejo, pero hay una última pregunta. Suele estar en la línea de comando o también cerquita del monitor. Dice el programa, ¿quieres borrar el objeto de origen o el objeto inicial? El objeto inicial fue este. Si le decimos que sí, AutoCAD borra este y nos deja este. Y si le decimos que no, nos deja el original y también nos deja la copia. Digamos ahorita que no queremos borrar el original. Una vez que decimos que no, ya la copia ha quedado completamente puesta dentro de nuestro ejercicio. Observemos que las distancias que hay de la figura a esta línea del espejo es exactamente la misma la que vamos a obtener al otro lado. El espejo puede ser vertical, como lo tenemos aquí, puede ser horizontal, o puede ser inclusive una línea inclinada. Dependiendo cómo nosotros vayamos a orientar esa línea del espejo, va a ser el resultado de la copia. Hagamos otra copia de esta. Vamos a borrar la línea del medio, por favor. Y vamos a quedarnos con los dos triángulos nomás. Y vamos a volver a realizar el comando de la simetría o del mirror. Vamos a activarlo, por favor. Y vamos a verificar
que la restricción ortogonal esté encendida, es decir, la opción de perpendicular o el F8, para que la copia nos quede mucho mejor. Sí, pues vamos a borrar la línea del espejo, por favor la borramos. Nos quedamos solo con los triángulos. Activamos el comando de la simetría y nos dice AutoCAD, por favor, selecciona el objeto o los objetos para hacer copia. Seleccionemos los dos triángulos simultáneamente. Una vez que seleccionamos los dos triángulos, seguido de Enter, AutoCAD nos dice, por favor, indique los dos puntos por donde se va a trazar ese espejo para poder hacer la simetría. Los dos puntos vamos a trazarlos nosotros en la parte superior de los triángulos, es decir, como si el espejo estuviera por aquí y la copia se va a hacer hacia arriba. ¿Listo? La distancia que ustedes quieran, no pasa nada. Es solamente para probar ahorita la herramienta. Una vez que indicamos esos dos puntos cualesquiera, observemos que en este caso, como no hay una línea, AutoCAD nos traza un pequeño segmento en color naranja segmentado. Esa es la línea del espejo. Confirmamos con el segundo clic y luego nos hace la última pregunta. ¿Quieres borrar los elementos de origen? ¿Sí o no? Ya sabemos que si le decimos que no, se queda el original y la copia. Si le decimos que sí, se borra el original y solo nos queda la copia. Utilicemos ahorita la primera para probar. Borremos el original y nos quedamos solo con la copia. El resultado nos tiene que dar como lo tenemos ahorita aquí en la pantalla. Solamente los mismos triángulos, pero como puestos de cabeza, básicamente. ¿Bien? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿alguna inquietud con este comando de la simetría y los espejos? Bien. Listo. Probemos este segundo comando que teníamos pendiente, o yo tenía pendiente para con ustedes, el que está debajo de la simetría o del mirror. Aparecen dos cuadraditos, uno más grande que otro, uno es como celeste, el otro es blanco. El nombre es escala. Y este comando nos ayuda a nosotros a agrandar o achicar uno o varios objetos, pero de manera proporcional. Antes de hacer eso, yo voy a hacer lo siguiente por acá. Voy a abrir un momento el programa de PowerPoint. Y vamos a... Y vamos a hacer aquí lo siguiente. Vamos a intentar insertar una imagen de aquí de este equipo. ¿Listo? Aquí tenemos una imagen cualquiera, una imagen en este caso de un avión sobre una hoja de PowerPoint. Creo que muchos de nosotros en algún momento hemos tenido que utilizar esta herramienta, ¿cierto? Para hacer alguna presentación, exposición o algo similar. En este caso, si de pronto estamos haciendo una presentación de AutoCAD y yo les pido a ustedes, por favor, insertemos una imagen de un avión y esa imagen que por favor abarque solamente un cuarto de la hoja. En este caso nos toca hacer la imagen más pequeña, ¿cierto? ¿Cómo achicamos esta imagen, pero sin perder las medidas o en la proporción real que tiene esta imagen inicial? ¿Cómo la podemos hacer más pequeña o cómo la hacen ustedes más pequeña? La agarramos de una esquina y la hacemos más pequeña, ¿cierto? Ese sería el proceso correcto si nosotros no queremos perder la proporción de la imagen. Aquí está. Pero, ¿qué ocurre si nosotros, para hacer esta imagen más pequeña, lo que hacemos es esto? ¿Qué le pasa a la imagen? ¿Cómo? Se vuelve ñato. Sí, algo así. ¿Listo?
En este caso, la imagen se ha deformado por completo, es decir, las proporciones iniciales no son iguales a esta nueva imagen que tenemos acá. Lo que nosotros hacemos en AutoCAD fue el primer ejemplo, es decir, agarrar como un objeto de una esquina y hacerlo más pequeño o hacerlo más grande para que no pierda la proporción original de la figura. Eso es lo que podemos hacer con el comando de la escala. Vamos nosotros un segundo otra vez aquí a AutoCAD y vamos por favor a activar la herramienta de la escala. ¿Qué es lo que primero nos dice la línea de comando? Ajá, seleccione objeto. Un paréntesis importante. Cuando estamos en AutoCAD y activamos un comando, principalmente el programa nos puede colocar el cursor en dos formas. La forma número 1 podría ser un cuadrito como este. La forma número 2 simplemente la cruz. Cuando el cursor se coloca como un cuadradito es porque AutoCAD nos está pidiendo seleccionar objetos. Y cuando nos pone solamente la cruz es porque AutoCAD necesita que asignemos o designemos un punto en pantalla. Básicamente es eso, por si acaso. Bien. Dice AutoCAD, por favor, selecciona el objeto al cual quieras aplicarle alguna escala. Seleccionemos alguno de los dos, no pasa nada. ¿Listo? El que ustedes quieren. Una vez que seleccionamos el triángulo seguido de Enter, ¿qué nos dice la línea de comando, la parte inferior? Dice, especifique por favor el punto base. ¿En qué consiste ese punto base? Yo lo voy a utilizar con, vamos a ver, está la pista por aquí de asistencia seguro. Utilicemos esto como ejemplo. Si ese es el objeto que nosotros vamos a agrandar o achicar, AutoCAD para este comando siempre nos pregunta, indica por favor un punto para escalar. ¿En qué consiste ese punto? Es básicamente donde se va a colocar como esa punta metálica que no me va a permitir mover lo demás, sino más bien a partir de ahí el objeto se puede hacer o más grande o más pequeño. Salud. ¿Listo? Es decir, si ya ha ido por aquí estornudaron también, están estornudando por allá. Vamos a traer alcohol. No. Sino que al inicio dijeron, profe, los que tienen COVID, ¿dónde se ponen? No, ya atrás se ponen. ¿Listo? Entonces, si este es el objeto y nosotros le decimos a AutoCAD, el punto de escalado es aquí en el medio, a partir de este punto en el medio, el objeto se hace más grande o más pequeño. Si nosotros decimos el punto de escala es esta esquina, a partir de acá el objeto se hace más grande o se hace más pequeño. Si nosotros decimos que el punto de escala es aquí arriba, a partir de aquí el objeto se hace o más grande o se hace más pequeño. ¿Listo? Ese punto es básicamente el lugar donde se va a empezar o a ampliar o a achicar la figura. En este caso, para esto utilicemos esta esquina o este vértice que tiene la figura. ¿Listo? Cuando nosotros hacemos un clic acá y movemos el cursor, se van a dar cuenta que ese triángulo se va haciendo o más grande si se separan de ese punto o más pequeño si se acercan a ese punto. Entre más nos separemos de ese punto base, el objeto se hace más grande. Entre más cerca nos peguemos de ese punto base, el objeto se hace más pequeño. Sin embargo, falta una información final. Ahora, ¿qué nos está pidiendo en la línea de comando? Dice el factor de escala, ¿cierto? Creo que debería decir eso. Especifica el factor de escala. ¿Qué es el factor de escala? Es básicamente un número que sea mayor que 1 o menor que 1, pero que no sea igual a 0, por si acaso. ¿Listo? Por el cual se van a multiplicar todas las medidas del objeto, solamente las medidas, no los ángulos. Por ejemplo, si este objeto mide 30 por 20 y yo le digo a AutoCAD el factor de escala para esto es 2, ¿qué le pasa a este objeto? El 2 multiplica al 30 y el 2 multiplica al 20. ¿Y queda de cuánto? De 60 por 40. Si al contrario yo utilizo un número menor a 1 y le digo el factor de escala para este objeto es
0.5, ¿de cuánto nos va a quedar el objeto? Aquí es 30, el 30 lo multiplicamos por 0.5, es decir, lo partimos entre 2. Es 15 y este 20 nos quedaría en 10. El objeto final, una vez que coloquemos ese factor de escala, en el caso del ejemplo, nos quedará de 10 por 15. Así funciona el factor de escala. Es simplemente un número que nosotros asignamos dependiendo lo que nosotros queremos lograr, ya sea más grande o más pequeña la figura. Utilicemos ahorita el factor de escala de 2.25 y le vamos a dar Enter. 2.25 le damos Enter. Como el factor de escala es mayor que 1, el objeto tuvo que haber quedado más grande, ¿cierto? Teóricamente, en pantalla deberíamos tener el objeto grande y el objeto original, ¿cierto? Hagamos rápidamente la prueba. Saquemos, por favor, la regla y midamos el segmento, en este caso el horizontal del triángulo, y luego medimos el que escalamos para ver si de verdad esa medida la multiplicó por 2.25. ¿Esto? ¿Listo? En el caso de lo que yo tengo aquí en pantalla, el segmento horizontal del triángulo base medía, o mide, mejor dicho, 2.4189. Lo más seguro es que tenga más decimales. Yo solamente le puse 4. 2.4189. Alguien que tenga una calculadora rápido, o sacamos la calculadora también de AutoCAD, escribimos la letra CAL y podemos hacer operaciones básicas. A este 2.4189 lo multiplicamos por 2.25 y veamos a ver si lo que hicimos nos quedó correcto. El 2.4189 por 2.25, sí. Es decir, que el elemento nos quedó 2.25 veces más grande que el original. ¿Listo? De esa manera funciona el comando de la escala. Si el número del factor de escala hubiese sido menor que 1, el resultado entonces nos queda el triángulo más pequeño siguiendo dicho factor de escala. ¿Bien? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿alguna inquietud, pregunta con respecto a este otro comando? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Listo. Ahora sí, vamos entonces a pasar a la siguiente temática, que es las capas que nos preguntaba por aquí el compañero ahora al inicio de la sesión. Antes de entrar a las capas, yo voy a colocar el siguiente ejemplo. Imaginemos que a nosotros nos gusta leer. ¿Listo? Y que nosotros en casa tenemos 500 libros de diferentes temáticas. ¿Listo? Hay 500 libros y están guardados en cajas y resulta que vino el día sin IVA y logré comprar una biblioteca para ordenar todos mis libros y casualmente ese fin de semana el profe de dibujo no les puso actividades para hacer. ¿Listo? Casualmente el profe no les puso dibujo para hacer ese día. A lo mejor eso no pasa, pero es un caso hipotético. ¿Listo? ¿Listo? Ojo, si ese fin de semana estamos libres y vamos a ordenar nuestros libros en la biblioteca, o en ese estante o en esa repisa, ¿cuáles formas posibles se nos ocurren a nosotros para poder ordenar dichos 500 libros? Por el abecedario, podría ser tanto del título como del autor. Opción número 1. ¿Qué más? Por el año de publicación, ¿correcto? Por tamaño. Ok. ¿Bajo qué otra forma se pueden ordenar esos libros? Por color de pronto, ¿listo? ¿Qué más? Podría ser por el nombre de la editorial, ¿correcto? ¿Qué más? Por categorías, que sería básicamente ¿qué cosa? Como el género. ¿Listo? La temática, la categoría. ¿Qué otra forma se nos ocurre?
por año, creo que sí, dividieron por año. ¿De qué otra forma se nos puede? Ya dijimos, ¿por qué? Por alfabético, por el año de publicación, por tamaño, por color, por, ¿qué más? Por el género. Digamos una más que se nos ocurra. A lo mejor puede ser, no lo sé, como por extensión. Los libros que tengan más hojas de un lado, los que tengan menos hojas del otro lado. Vamos a inventarnos el caso. ¿Listo? Perfecto. Ya hemos ordenado nuestros libros y vamos a decir que nosotros decidimos hacerlo por color. ¿Listo? Entonces empiezan los colores que el lomo es negro, luego vienen los rojos, luego vienen los amarillos, luego vienen los verdes, los naranjas, y así hasta que se acaban los 500 libros que tengo en las cajas. ¿Listo? Ya lo tenemos todo ordenado por color. Resulta que el otro fin de semana siguiente, casualmente el profe tampoco les dejó actividad para hacer en casa. ¿Listo? Y tienen el fin de semana libre. Y dicen, ay, que voy a leer un libro. ¿Listo? Pero resulta que ustedes dicen, es que como está de moda todas estas series de cosas de Netflix, que está el asesino de no sé qué cosa, voy a leer un libro de terror, se me ocurre. Y resulta que quiero leer un libro de Stephen King, se me ocurre. Bien. Bajo el criterio que ustedes seleccionaron por tamaño, creo que, no, por color, perdón, por color, ¿cómo podemos encontrar fácilmente un libro de Stephen King, por ejemplo? Pregunto de pronto, ¿será que todos los libros de Stephen King tienen el lomo del mismo color? Yo creo que no. ¿Listo? A lo mejor ese criterio no nos va a ayudar para el momento en que yo vaya a decidir es que voy a leer un libro de Stephen King porque quiero terror. Si ese es nuestro deseo, ¿cómo sería para nosotros el mejor criterio para ordenar los libros en la biblioteca? Podría ser o por género, podría ser por autor. Uno de los dos. ¿Listo? Si yo digo por autor y empiezan, no lo sé, Agatha Christie, bla, 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 Stephen King, bla, 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 hasta que llegan hasta el final y digo, es que quiero leer Stephen King, ya yo sé directamente a dónde voy a ir. O si los tengo por categorías o por género, es que voy a leer un libro de terror, ya sé dónde están los libros de terror. Indistintamente si son altos, si son bajitos, si son gordos, flaquitos, como sea, ya sé que en ese pedacito de estante están ciertos libros. Eso es lo que pasa de pronto cuando uno va a sitios como, sin ánimo de publicidad, por ejemplo, Panamericana, y uno empieza a ver la sección de los libros y si se dan cuenta, arriba o abajo aparece la etiqueta de lo que yo debería estar encontrando ahí. Los de cocina, los de diseño, los de ingeniería, los de infantiles, etcétera, etcétera. Si yo de pronto digo, es que le voy a comprar un cuento a mi niño para que le haga este fin de semana, y nosotros vamos a la sección de infantil, nosotros no esperamos encontrar ni un libro de cocina, ni un libro de terror, ni una cosa que no sea de niños. Si nosotros encontramos eso, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? Si vamos al estante de los niños y encontramos una novela de terror, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? Que alguien la puso ahí, que a lo mejor no tuvieron el cuidado de llevarla a la sección correspondiente, es decir, está en el lugar equivocado. Ese ejemplo que acabamos de comentar ahorita con los libros va a ser bastante fácil para poder comprender cómo van funcionando las capas en AutoCAD. Para nosotros, cada cosa que hacemos en AutoCAD, una línea, una curva, una circunferencia, un texto, un acotamiento, un lo que sea, debe estar organizado en su categoría específica. Por ejemplo, nosotros estamos realizando este ejercicio. ¿Listo? Y hasta ahora nosotros estamos haciendo todos los elementos como por separado. Estamos dibujando los muros de un lado, estamos dibujando las puertas, camas y baños en otra parte, estamos dibujando las puertas en otro lado, las ventanas en otro lado, para luego empezar a ensamblar todo. Cada elemento que nosotros dibujamos en AutoCAD tiene que estar en el lugar específico, como si fuese un libro, tiene que estar en su biblioteca correspondiente y no estar en otro lugar equivocado. Si eso es así, ¿cómo podría ser para nosotros la forma más apropiada de organizar esta información en el dibujo?
qué categorías o qué títulos le podemos dar a ese estante que va a llevar esos libros. Por ejemplo, para este caso. A lo mejor se llame ventanas, correcto. Si estamos de este lado, puertas. Podría ser mueble, mobiliario o equipamiento, el nombre que sea. Y de este lado serían los muros. ¿Listo? Esa es la forma que nos permite el programa ir organizando información mediante el trabajo con capas. Las capas es básicamente la forma o el mecanismo que utiliza el programa para ordenar toda la información que ustedes tengan que hacer dentro del programa. Hasta ahorita, todo lo que nosotros hemos hecho ha estado en esta capa que está aquí arriba, que dice 0 y debe estar en un cuadrito color blanco. Todo, absolutamente todo, porque no hemos creado capas nuevas, va a estar dentro de ese estante. Es decir, todavía tenemos los objetos en esa caja de cartón, esos libros en esa caja de cartón, y hay que empezar a sacarlos y ponerlos todos en el lugar correspondiente. Y eso es lo que nos va a ayudar el trabajo con las capas en AutoCAD. Hasta ahorita, esta parte introductoria, ¿vamos claros? ¿Sí? Por acá. Sí. Sí. O sea, lo que vamos a hacer, lo tenemos para hacer eso. Para lo que son estos objetos internos, camas, baños, mesas y sillas, la ubicación la colocan ustedes. ¿Listo? Pero, porfa, no vayan a dejar pegados, por ejemplo, objetos con la pared, excepto lo que son las piezas sanitarias. Ellos iban pegados a la pared. Las camas también van pegadas. No, pero las camas las dejamos casi siempre con una pequeña separación. Lo que son camas, sillas, muebles. Digamos, desde el punto de vista de dibujo técnico, le dejamos una pequeña separación. Puede ser 5 centímetros, 7 centímetros. ¿Listo? Pero intentemos no pegar, porque cuando vayamos a hacer una impresión, perdón, porque cuando vayamos a hacer la impresión en PDF, visualmente no se va a ver muy estético que digamos. Por eso, para ese tipo de elementos, sí procuramos dejar cierta separación de lo que es la pared o el muro con las sillas, las mesas, ¿qué más? El sofá, y si tuviésemos otros elementos aquí en pantalla. ¿Bien? Ojo, como les decía, la parte de los baños sí las pegamos a la pared. ¿Listo? Eso sí, debería estar pegado a una pared porque en la realidad encontramos esa ubicación. Otra persona está por ahí. Ya van cinco estornudos en la clase. No. Vamos a decretar aquí aislamiento. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Entonces, vamos rápidamente a describir esto que es básicamente el trabajo con las capas. Vamos a irnos, por favor, a la cinta de opciones, parte superior, más o menos en el medio se encuentra. Dice, en inglés aparece como layers, si estamos en español aparecerá como capas. ¿Listo? Esta es la porción que a nosotros nos ayuda a empezar a trabajar con las capas. Siempre, cada vez que abrimos un documento nuevo de AutoCAD, siempre hay una capa, siempre, obligatoriamente, y la capa 0. Esa capa 0 siempre viene en color blanco, esa capa no se puede borrar, no se le puede cambiar nombre, pero sí le podemos cambiar colores, grosores, entre otras características. Pero lo anterior no lo podemos hacer. Adicionalmente, hay como una ventana emergente o hay un Docker emergente que nos ayuda a nosotros a ir ajustando las características o las propiedades que van teniendo cada una de las capas. Y ese botón es este grandecito que aparece acá. En inglés aparece como el Layer Properties. Si estamos en español aparecerá como propiedades de capas si no estoy mal. ¿Listo? Vamos por favor a hacer un clic sobre ese botón. Yo voy a ir a un documento nuevo para que se vea mejor. ¿Listo? Abramos el manejador de capas. Si tenemos esta ventana como un poco pequeña, por las esquinas intentemos ampliar para que veamos mejor la información. ¿Listo?
Esta es la ventana emergente de las capas que nos van a ayudar a nosotros a poder ordenar correctamente la información que nosotros tenemos en un dibujo de AutoCAD. Obligatoriamente, al hablar de capas, perdón, al hablar de AutoCAD es hablar de capas. Es decir, es como si fuera un matrimonio indisoluble, que ni siquiera la muerte los puede separar. Nunca. Si vamos a decidir trabajar con AutoCAD, obligatoriamente nos va a tocar trabajar con las capas, porque las capas nos permiten a nosotros ajustar grosores, asignar colores, tipos de línea, qué elemento se ve, qué elemento no se ve, etcétera, etcétera. Toda esa manipulación la hacemos nosotros desde esta ventana emergente. Hasta ahora deberíamos estar observando este listado. Literalmente solamente debería haber una capa que dice 0 y teóricamente tiene que estar en color blanco. Observemos, por favor, estos 4 iconos que están acá. ¿Listo? Son estos 4 iconos pequeñitos. Aparecen como unas hojitas blancas y un sol. Aparecen unas hojitas y un copo de nieve. Aparecen unas hojitas y una X en rojo. Y aparecen unas hojitas y un chulito en color verde. ¿Listo? Yo voy a abrir un segundo acá. Esto. Listo. Esos 4 botones son más o menos los que están representados aquí en esta guía PDF. Cualquier cosa, esta guía PDF está en la plataforma, en la primera sección, que es la de informaciones generales, y hay una carpeta que dice guías de estudio. Dentro de esa guía de estudio hay una que dice capas. No me acuerdo si es la 10 o algo así en número romano, pero es la que corresponde a las capas. Estos son los 4 botones que vamos a encontrar en esa parte superior. Describámoslos rápidamente. De izquierda a derecha, el primerito, que es el símbolo de las capas con un sol, nos ayuda a crear una capa nueva. Esa capa va a estar vacía, sin ningún tipo de contenido, y la característica es que el contenido va a estar utilizable dentro del dibujo. Luego tenemos el siguiente, el número 2. Es el mismo icono de las capas, pero aparece un copo de nieve. Aquí también podemos crear una capa nueva, vacía, sin contenido, pero con una característica. El contenido de esta capa no va a estar utilizable en el espacio papel. El espacio papel lo veremos en esta semana, pero después del examen, y nos daremos cuenta entonces a qué se hace referencia a esto cuando hablamos del espacio papel. ¿Listo? Por el contrario, digamos, por el momento, cuando necesitemos crear una capa nueva, utilicemos siempre este botón de acá. ¿Listo? Para que todo el contenido siempre esté visible en pantalla. El número 3 aparece el icono de las capas con una X en color rojo. Este nos ayuda a eliminar una capa que de pronto no necesitemos. A lo mejor se nos fue en la construcción 3 capas que dicen muros y solamente voy a necesitar una. Es decir, me toca borrar las otras 2. Para eso nos venimos hasta acá, seleccionamos la capa y al darle este botón debería borrarse. Ojo, para poder borrar una capa tiene que estar completamente vacía, es decir, no puede tener ningún libro en el estante, no puede estar activa, es decir, cuando veíamos en la parte superior que aparecía el número 0, la capa no debe estar visible en ese listado. Ya veremos en qué se trata eso de estar activo. Y tampoco debe estar en relación con otro elemento en pantalla. Si cumple al menos una de las 3 condiciones, AutoCAD va a sacar un mensaje y dice que esta capa todavía no se puede borrar porque o tiene contenido, o es la capa activa, o está relacionada con otra cosa. Y tenemos que quitarle cualquiera de esas 3 condiciones para poder borrar una capa como tal. Y lo último sería la que tiene el chulito en color verde, que es para asignar una capa como activa. Es decir, volvamos al ejemplo de los libros. Imaginemos que fui a la computadora, imprimí una etiqueta de papel y le coloqué libros de terror y se lo pegué a la repisa para los libros. Resulta que empiezo a sacar los libros de terror
pero sin querer metí la mano en otra caja y hasta los libros infantiles fueron a quedar ahí. Cuando una capa está activa, todo lo que ustedes dibujen va a quedar almacenado momentáneamente en esa capa, a menos que ustedes lo cambien de lugar, a menos que el libro lo saquemos de un lado y lo pongamos del otro lado. ¿Listo? Por el momento, cuando nosotros solamente tenemos una capa activa, que es la 0, todo lo que estamos haciendo está literalmente en la capa 0. ¿Listo? En la medida en que empecemos a trabajar con las capas, estos botones se nos van a hacer de un uso muy frecuente, no es de mayor complejidad. ¿Bien? Listo. Esos son los 4 botones iniciales que tenemos para lo que sería el inicio con las capas como tal. Ahora, vámonos a la parte inferior. A todas estas columnas que yo estoy intentando abrirle un poco el ancho, porque está como muy angostito. Si desean abrir el ancho de las columnas para ver mejor el título, mucho mejor. ¿Listo? Por lo general siempre viene todo como muy comprimido y solamente muestra los iconos. Estas son literalmente las distintas propiedades que tiene una capa. Comenzamos de izquierda a derecha. La primera columna dice el estado. Y en el estado, hasta ahorita, vemos un chulito en color verde. ¿Listo? Este estado nos indica a nosotros, primeramente, cuál es la capa que está activa en este momento. Cuéntame, por favor. Ahí voy, déjame un segundito. ¿Listo? Ojo, la capa que tenga el chulito es la misma capa que va a salir aquí arriba. En el momento en que nosotros cambiemos una capa activa, a la que le aparezca el chulito en color verde es la que va a aparecer aquí arriba. Si, por ejemplo, creamos una capa que se llama muebles para computadora y es la capa que está activa, todo lo que vamos a dibujar va a quedar almacenado en esa capa hasta que nosotros no lo cambiemos. Puede que empecemos a dibujar sillas, puede que empecemos a dibujar las maletas nuestras, puede que empecemos a dibujar otras cosas, pero si no cambiamos a la capa correspondiente, todo va a quedar guardado dentro de esa capa. ¿Listo? Ya seguimos por acá. Vamos a ver. La primerita, la que te hizo es para crear una capa. Es decir, cada vez que nosotros tengamos que imprimir esa para pegar en el cuadrado, lo hacemos. Pero hay que para poder empezar a guardar. El otro también sirve para crear, pero los sujetos de manera la ética para y la capa sí sea la misma que la esta misma capa cero la que tiene el chico. Y ahorita vamos a jugar capa nueva y nosotros la capa activa aquí también.
Pero Pero básicamente esto va a ser un tema con la edición del subreactor. Es decir, una opción es toca por favor la lección y para por favor. En lugar de eso no queda muy fuerte, paso por eso a lo mejor va a ser un día es decir, para tener todo eso más. Pero bien. Ojo, un paréntesis. Me recuerdo, por favor. Catarina ahorita sin querer, yo iba pasando y me dijo, lo que pasa es que no entendí nada de estos botoncitos pequeños. Pero lo digo así muy calladito como porque no lo escuchaba. Pero yo la escuché. ¿Listo? Obviamente me acerqué a su puesto para volver a explicar esos botoncitos pequeños. Lo más curioso es que el viernes iba saliendo y dijo, uy, es que hoy sí me gustó la clase porque pude hacer todo. Yo dije, quiere decir que la clase de lunes a jueves no te gustó. No, profe, que casi no entendí algunas cosas. O sea, esta parte chistosa es para decir lo siguiente. No tengan temor, ni pena, ni nada en preguntar en la clase. O por lo menos en mi clase no. Yo sí lo reconozco. Hay algunos profesores que parece que no les gusta cuando los estudiantes preguntan. No lo sé. Pero yo lo he visto porque me ha tocado así cuando he estudiado. Tuve profesores en que yo por lo menos, que a mí siempre me decían, perdónenme el apodo, me decían, repito, preguntas. Porque yo a cada rato me veía levantando la mano. Cada vez que yo levantaba la mano, los profesores me miraban así como si tuvieran rayos láser en los ojos. Muy súper mucho. Y obviamente llegaban momentos en que yo me sentía cohibido en preguntar por esa actitud del profe, de la profesora. En mi clase no. Siéntanse honestamente, con plena confianza, con total abertura en poder preguntar cuando hay algo que no quede completamente claro. A mí no me molesta cuando preguntan, porque de hecho, cuando lo hacen, yo digo, es que estuvieron de pronto revisando, pero hay algo que no les quedó completamente explícito, pues entonces vamos a volver a retomar el punto. Bien, si de pronto no preguntamos en el momento correcto, es como si a nosotros nos pusieran en el tobillo un grillete, y vamos así. Y con cada duda es un grillete más. Y llega un momento en que tenemos tantos grilletes que no podemos avanzar bien. Y eso lo resolvemos simplemente levantando la mano para preguntar. Más nada. ¿Listo? Entonces, cada vez que necesiten preguntar, háganlo con toda confianza. ¿Listo? A mí me gusta cuando preguntan porque siento que, además que se hace más dinámica la clase, veo que están trabajando en lo que tenemos que realizar. Bien. Solamente ese paréntesis rápido. Ahorita revisamos. Pero tampoco se vayan a exagerar. No, bien, sigamos entonces con las características de las capas. Decíamos entonces la primera, que es el estado, que aparece siempre un chulito cuando es una sola capa, que nos indica principalmente cuál es la capa activa. Nos vamos a dar cuenta que en la medida en que creemos capas nuevas, en esta columna del estado se va a observar como un pequeño icono como de las capas, es decir, como unas hojitas. En las versiones viejas eso no pasaba, pero en las versiones nuevas sí. No solo lo de las hojitas, sino que AutoCAD en las versiones más recientes coloca o intenta expresar una hoja vacía cuando la capa no tiene contenido y una capa como más oscura o más blanca cuando la capa sí tiene contenido. ¿Listo? Eso no pasaba en versiones más viejitas. En las últimas versiones sí está pasando. Y yo creería que en esta 2021 pues no va a ser la excepción. ¿Listo? Para que cualquier cosa tengamos ese detalle. Luego viene la columna del nombre. Todas las capas tienen que llevar un nombre. Y todas las capas tienen que llevar entre sí nombres diferentes. Es decir, no puede haber nunca dos capas que lleven el mismo nombre. AutoCAD simplemente no lo va a dejar. Tiene que haber algo que los diferencie entre uno y otro para que AutoCAD lo coloque como un nombre válido. Lo ideal es que el nombre de la capa sea distintivo a lo que yo voy a encontrar, volviendo al ejemplo de los libros,
Si estamos en la librería y vemos el estante que dice niños o infantil, yo espero encontrar en ese estante puros libros infantiles. Que si Caperucita Roja, que si La Bella y la Bestia, que si Frozen, que si cualquier cosita de la que le gustan los niños, etcétera, etcétera. ¿Listo? Yo no espero encontrar ni un libro de dibujo técnico de 7º grado, no espero encontrar un libro de cocina, ni otra cosa que no tenga que ver con niños. Si está ahí, simplemente hay que ponerlo en el sitio correcto, como lo haremos aquí en el programa. Luego tenemos la columna que dice on, que es para prender o apagar. El icono es un bombillo. Una capa nosotros podemos hacer visible en pantalla u ocultar el contenido en pantalla como si fuese el interruptor de nuestra habitación. Cuando prendemos la luz en la habitación, todo lo podemos ver. Vemos dónde está la cama, dónde está la mesa de noche, los zapatos que nos quedaron regados, etcétera, etcétera. Cuando apagamos la luz, no vemos absolutamente nada, pero sabemos, por ejemplo, cuando nos toca de pronto pararnos en la noche, que necesitamos ir al baño, vamos así, y cuando el cuarto es muy oscuro, vamos tocando las cosas hasta que llegamos al baño. Cuando tenemos la herramienta del bombillo, AutoCAD sabe que, aunque algo esté apagado, está ahí presente. Una mesa, una cama, los zapatos que se me quedaron regados, etc. Luego viene la siguiente columna, que se llama freeze en inglés. En español aparece como inutilizar, si no estoy mal. El icono es un sol. Esa columna nos ayuda a nosotros a congelar o descongelar, a utilizar o a inutilizar el contenido de una capa. ¿Cuál puede ser la diferencia entre el bombillo y el sol? Porque dicen, profe, pero es que yo veo que si yo congelo una capa, igual no la veo en pantalla, ¿cierto? Pero la diferencia entre uno y otro es que cuando nosotros congelamos o inutilizamos el contenido de una capa, AutoCAD cree que no hay absolutamente nada ahí. Si volvemos al caso de la habitación, si yo congelo, en vez de apagar la luz, congelo la luz, yo puedo caminar hacia el baño sin temor a tropezarme con la cama, con la silla, con la mesita de noche, con la lámpara o con cualquier cosa que haya. Es como si por un instante AutoCAD borrara ese elemento como si no existiese. Ahí está la diferencia entre el bombillo y el sol. Luego tenemos la columna de bloquear, el lock. El icono es un candado. Por defecto, el candado siempre está abierto. ¿Qué quiere decir? El contenido de una capa es manipulable. Podemos copiar el contenido, lo podemos mover, le podemos recortar, lo podemos hacer más grande, más pequeño, espejo, cualquier otra herramienta. Mientras el candado esté abierto, el contenido es manipulable. Cuando el candado está cerrado, aunque nosotros podamos ver los objetos en pantalla, no va a ser manipulable la información. Iban a preguntar algo por aquí. Bien, siguiente columna, en inglés aparece como plot, en español debe aparecer como trazar. El icono es una impresora. Esta opción de propiedad de capa lo que nos hace es simplemente decirle a AutoCAD qué queremos que se imprima en un PDF o en una impresora física y qué queremos que no se imprima. Un objeto puede estar visible, pero si de pronto nosotros bloqueamos la impresión, es decir, al hacer un clic acá, le sale un signo de prohibición, el contenido que esté ahorita en la capa 0, aunque esté visible, no se va a imprimir. ¿Listo? Entonces, esto lo que nos hace es simplemente restringir que un objeto se vaya a la impresora o no se vaya a la impresora. Básicamente nos hace eso. Luego tenemos el color. Y por defecto aparece siempre el color blanco. Por lo general siempre. Cada vez que abrimos un documento nuevo, la capa 0 siempre viene en color blanco. Vamos a darle por favor clic a este cuadrito en color blanco para que veamos qué es lo que nos sale en pantalla. ¿Listo? Nos sale esta ventana emergente de los colores o de las paletas de colores que tiene AutoCAD. AutoCAD básicamente cuenta con 3 tipos de códigos o esquema de colores para nosotros poder asignar el color específico a cada elemento.
Profe, antes de eso, ¿cuál botón le damos de allá de la izquierda? ¿El sol a este o no le No, damos? hasta ahorita no. ¿Listo? Y ahorita vamos a empezar a crear unas nuevas con esos botones. Bien. Tenemos la primera pestaña, que es la que siempre suele estar activa por defecto. En inglés aparece como el index color. En español creo que aparece como color índice o color indexado. Uno de los dos términos debe aparecer. Bien. Esta pestaña cuenta con 255 colores para seleccionar. Los colores arrancan desde aquí, desde este color rojo que está acá. Empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando termine en este 9, se va para acá arriba. 10, abajo 11, arriba 12, abajo 13, arriba 14, 15 y así sucesivamente. Los pares los ubica arriba, los impares los ubica abajo. Cuando llega al 249, se viene a los últimos grises. 250, 51, 52, 53, 54 y 255 colores. ¿Listo? Ojo, esta pestaña de 255 colores son los únicos que se pueden configurar cuando ustedes vayan a imprimir. Es decir, cuando nosotros seleccionemos colores de esta gama y le decimos al plano, queremos imprimir en blanco y negro, si el color lo tomamos de acá, el color va a salir negro en la impresión. Si utilizamos alguna de las otras dos pestañas, el color que hayamos seleccionado aquí va a ser el color de la impresión. Bien, solo para que tengamos ese paréntesis importante. Si nosotros queremos conocer cuál es el código de cada color, simplemente vamos a empezar a desplazar el cursor sobre esta paleta y observarán que aquí abajito este código va a ir cambiando. Donde dice el index color o el color índice, ese número va a ir cambiando. Si por alguna casualidad yo les digo, es que la capa 0 va a ir en color 12, ¿cuál sería ese color? ¿Cuál sería el color número 12? Primero, ¿dónde estaría? ¿Arriba o abajo? Arriba. Y sería el segundo. Este es el 10, el que le sigue es el 12. Este vendría siendo. ¿Listo? Si de pronto yo les digo, es que la capa 0 tiene que ser el color 220, ¿cuál es ese color? Aquí empieza, 10, 20, 30, 40, 50. ¿Cuál, perdón? 1, 2, 3. ¿Listo? ¿Y cuál sería el color? Este. Listo. Si nosotros tocamos ese color, aquí abajito debe decir el 220. Si por alguna casualidad ustedes dicen, uy, es que ponerme a revisar cada color se me va a ir esta vida y parte de la otra, pues simplemente aquí abajito donde dice white, escribimos el código y le decimos enter y automáticamente el programa escoge el color sin ningún tipo de problema. ¿Bien? Hasta ahorita vamos bien con esta primera paleta de colores. Listo. Pasemos por favor a la segunda paleta de colores. La otra dice true color o color verdadero. En este caso, el código tiene 3 números, como si fuese una especie de coordenada. Ese número ustedes lo van a poder observar aquí abajo. El puntero normalmente por defecto siempre aparece aquí abajo, en la esquina inferior izquierda. Pero ustedes pueden mover el cursor por cualquier parte de esta gama y van a observar cómo este número va a ir cambiando. Con la barra que tenemos a la derecha, ustedes el color lo hacen o más claro o lo hacen más oscuro. ¿Listo? Vamos a intentar buscar un color por acá. El que yo tengo ahorita en pantalla. Este color tiene el código o la coordenada 27, 228, 30. Ojo, en este caso, aquí sí es más complicado empezar con el cursor, llegar al sitio correcto de la coordenada. Aquí sí no es imposible, pero es muy complejo tener ese nivel de precisión para que el código que aparezca aquí sea el que yo les esté pidiendo. Pero cuando hayan colores que lleven esos 3 códigos, simplemente escribimos la información aquí abajo y hagámoslo por favor en nuestros equipos. Escribamos el color 27,228,30 y le damos enter. Y debe ser el verde que tenemos aquí en pantalla.
27,228,30. 27, 228, 30. Cada uno va separado con coma, sin espacio. ¿Perdón? No importa. Ahorita lo ponemos otra vez en la pestaña índice y te vas al color número 7, que es el color blanco. Y no pasa nada. Bien. La última pestaña, la que dice el color boost. ¿El qué cosa? Sí, no importa. Vuelvo otra vez aquí al cuadrito de color. La última pestaña dice color books, o debería decir como libro de colores, más o menos sería como la traducción. Esta otra pestaña es como cuando nosotros vamos a una tienda de pintura, como por ejemplo, no lo sé, una tienda que venda pinturas. Home Center, de pronto. ¿Listo? Y está la sección de pinturas y ustedes le dicen a la persona que está encargada, por favor, me presta el catálogo de colores para esta marca, y ellos nos dan como un abanico de colores que parecen infinitos, ¿cierto? Una paleta de colores. Esas paletas son las que aparecen aquí por defecto. Si nosotros desplegamos este listado, pues aparecerán diferentes tipos de paletas para poder escoger. Ojo, tanto la pestaña del True Color como la del Color Books, en las dos últimas, el color que ustedes seleccionen va a ser el color de la impresión. Si escogimos ese verde, que era el 27, 228, 30, este verde va a salir en impresión por mucho que ustedes digan que el plano sea blanco y negro. ¿Listo? Estas dos pestañas no les agarran los colores para impresión, solamente la primera pestaña. ¿Bien? Listo. Vamos a poner otra vez en la capa 0 en un solo color, perdón, un color de una sola cifra, y pongámosle el color 130. 130. Es este que está por aquí. ¿Listo? Seleccionamos el color y le decimos OK. En este caso, que acabamos de cambiar el color de la capa, todo lo que esté dentro de la capa ahora se va a ver con este tono celeste o color cian. Todo lo que esté dentro de esa capa ahora va a estar observándose con este tipo de color. Siguiente columna. Dice el tipo de línea y por defecto es continuo. Dentro del dibujo técnico, nosotros difícilmente vamos a utilizar solo una línea continua. Vamos a necesitar tener que utilizar líneas segmentadas, líneas de ejes, líneas a lo mejor de puros puntos, entre otras. Los distintos tipos de líneas que ustedes necesiten para un proyecto se sacan acá. Tocamos el nombrecito que dice línea continua y nos aparece este listado. Si queremos cargar líneas a este dibujo, vamos por favor a presionar el botón que dice Load o Cargar. Y aparece todo un listado de tipos de líneas para escoger. Líneas de trazos y puntos, líneas de trazos y 2 puntos, de trazos y 3 puntos, líneas de trazos cortos, líneas de centro o líneas de eje, líneas segmentadas, líneas de zigzag, líneas de puntos, etc. Toda la que AutoCAD tenga disponible, ustedes la van a observar en este listado. ¿Listo? Por ahora no vamos a cargar ninguna, vamos simplemente a cancelar esta para dejar todo en continuo. Volvemos a cancelar y nos vamos prácticamente a la última columna, o sea, la última que vamos a revisar, que es el grosor de la línea. Aparece con el título en inglés de Line Weight. De manera predeterminada, mejor dicho, el grosor que siempre viene asignado para la capa 0, dice acá, el default, si estamos en español, aparece por defecto. Ese grosor por defecto es como si fuera un 0.13, un 0.15, más o menos por ahí está ese grosor. ¿Listo? Como no hay ciencia cierta de cuánto puede medir este grosor, nos toca a nosotros empezar a seleccionar qué grosor queremos para el contenido que esté dentro de esta capa. Vamos por favor a hacer un clic sobre la palabra default o por defecto y se nos desplegará todo un listado de
grosores de línea, empezando desde la más delgadita, que es la 0.00, hasta la más gruesa, que es la 2.11. ¿Listo? Nosotros, dependiendo de lo que necesitemos expresar, vamos a tener que ir escogiendo poco a poco los colores, perdón, los grosores, porque estos grosores son los que van a salir cuando ustedes vayan a imprimir un proyecto. ¿Bien? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿alguna consulta hasta ahora de lo que llevamos? ¿Vamos bien? Listo. Creemos nuestras primeras capas en los minutos que nos quedan de clase. Y vamos a hacer algo para aprovechar. Si tienen el archivo del ejercicio de la actividad de mañana, ábranlo y vamos a hacerlo ahí. ¿Listo? Bien, vamos entonces, por favor, a abrir. Exactamente eso. Bien. Yo tengo por acá este ejercicio, ¿listo? En teoría, nosotros deberíamos tener esto así, ¿cierto? Todo en blanco, los muros en blanco, muebles en blanco, o hasta donde tengamos. ¿Listo? Hasta donde tengamos. Ah, no. Solo que cuando vayan a colocar sus capas, les toca hacer un poquito más cuidado. ¿Okay? Para no tener que estar seleccionando dobles líneas. Porque, por ejemplo, no, nada, ahorita vamos a empezar a meter todo en capa. O sea, no pasa nada si lo tenemos así. Solo que, por ejemplo, observen acá. No, pero es que yo voy por parte, pero a veces que nos gusta correr. Pero no importa porque eso a veces yo lo considero como proactividad. ¿Listo? Y me parece bien. Si lo tenemos armado el rompecabezas, no pasa nada. ¿Listo? No pasa nada. Solo que, por ejemplo, en sitios como estos, ahí sí hay que tener un poco de cuidado. Por ejemplo, observemos aquí. ¿Listo? Observemos, por favor, en este pedacito. Si nosotros observamos solamente los muros, teóricamente aquí hay una línea. Y una línea que es de muros. Pero si nosotros ahora observamos lo que es la ventana, también va una línea, pero es de ventana. Son dos líneas completamente diferentes y las dos deben estar. ¿Listo? Si ya tenemos el rompecabezas armado, no importa, porque vamos a seleccionar de pronto la primera línea y podemos apagar la capa que ya metimos en el lugar correspondiente y al final nos debería quedar otra vez una línea aquí para meter en el otro sitio donde va. No sé si me doy a entender con ella. No, sino que a veces pasa lo siguiente. A ver, a veces cuando nosotros tenemos todo armado y vamos a meter en la capa, hacemos esto. ¿Listo? Entonces, aquí se selecciona la línea que es de muro y la línea que es de ventana. Solamente podemos seleccionar uno. Porque entonces, si lo dejamos así, o dos líneas se van para ventanas o dos líneas se van para muro. Y debería ser una para un lado y una para el otro. ¿Bien? Ese es el detalle del único. De resto, todo lo demás va a estar bien. No va a haber ningún tipo de problema. Exactamente. Solamente cuando vayamos a meter los elementos en su sitio. Bien. Yo voy a utilizar esto en un archivo nuevo para que no se vaya a dañar. ¿Listo? Bien. Vámonos entonces aquí, donde estamos en el manejador de capas, y el listado de las capas del ejercicio está en la sesión número 3 de la guía. La sesión es esta que tenemos acá. Guía número 3. Página 6. Vamos a ver esto. Voy a recoger un momento. Bien, vamos entonces a empezar a crear capas
que nos servirán para nuestro ejercicio. ¿Listo? Vamos a ponernos aquí. Aquí aparece un listado completo. Dice, hay una capa que se llama muros, otra puerta, otra ventana, mobiliario, textura de piso, sombreado de muros, piso del porche, rótulo, ventana gráfica o viewport. Comencemos con la primera. ¿Listo? Vamos a crear la primera capa. La primera que aparece en ese listado. Vámonos entonces, por favor, al icono para crear una capa nueva, que es este que está acá, que tiene el sol. Hagamos por favor un clic sobre él y veremos que debajo de la capa 0 dice Layer 1 o capa 1 y aparece un sombreado en color azul, ¿cierto? Borremos por favor ese nombre y le colocamos el nombre correcto que se llama muros. Borramos eso que dice Layer 1 y ponemos muros. ¿Listo? Enter para confirmar el nombre. Esta capa que se llama muros dice que el color es el número 1, que es un rojo. No sabemos cuál rojo, pero lo que sí sabemos es que es el código número 1. Vamos por favor a tocar el color, el cuadrito del color de la capa. Y pongamos por favor el color número 1, que es el rojo. ¿Listo? Ya entonces tenemos la primera capa que se llama muros. El muro va a aparecer con color rojo. Dice adicionalmente que el grosor de esa línea es el 0.53 milímetros. Vámonos por favor a la columna de los grosores. La que dice Line Weight, donde dice Default. Hacemos un clic y dentro del listado buscamos por favor el grosor que diga 0.53. OK para aceptar. ¿Listo? Ya hemos asignado 3 características. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Luego dice una característica adicional, línea continua. A propósito está hecho de esa manera. ¿Listo? Verificamos que el tipo de línea diga aquí continuo solamente. Si todo está correcto, ya la primera capa está lista. Hagamos, por favor, la capa, la número 1, 2, 3, la 4, la que dice mobiliario. ¿Listo? Nuevamente, creamos una capa nueva en el botoncito del sol. Creamos una capa nueva, se va a llamar mobiliario, con B alta. Dice que esa capa mobiliario, el color es el número 6, que es un tono magenta. Vamos por favor a buscar ese número 6, el magenta. Si no lo encontramos fácilmente, en la parte inferior, colocamos el número y le decimos OK para aceptar. La capa de mobiliario tiene un grosor 0.15 milímetros. Vamos a los grosores y vamos a colocar o asignar el grosor correspondiente. 0.15 milímetros, OK para aceptar. La característica adicional dice continuo, así que vamos bien hasta ahora. Bien. Vamos a crear la capa que se llama sombreados de muros. Creamos una capa nueva, le ponemos el nombre. Sombreados de muros. Los sombreados o el sombreado de muro dice, y me voy a acercar acá a propósito. Dice que tiene un color gris, pero este color gris tiene 3 números o 3 cifras. 121,119,119. Ojo, ya este no se encuentra en la primera pestaña, sino que es la segunda pestaña. Vámonos por favor al color. Y nos vamos a la segunda pestaña, que es el True Color o color verdadero, esta que tenemos acá. Y en la parte de abajo, en lo que podemos escribir nosotros, vamos a transcribir literalmente el código que aparece aquí, o la coordenada de color que aparece aquí. 121,119,119. Todo corrido y sin espacios.
¿Listo? Y ahí nos va a salir el color. Luego dice que el grosor de esa capa es 0.05 milímetros. Vámonos por favor a los grosores y busquemos el que es 0.05 milímetros y le decimos OK para aceptar. Creemos por favor, ya casi para ir cerrando, la última capa. La última que dice viewport, entre paréntesis, ventana gráfica. Cualquiera de los dos nombres lo pueden colocar. Como se sientan más cómodos, colocando el nombre en inglés o en español, como le parezca más cómodo. Vamos a crear una capa nueva. Dice que esta capa de viewport o ventana gráfica, el color es el 190. Vámonos por favor al color y nos devolvemos a la primera pestaña y buscamos el color 190. El grosor para los elementos de esta capa dice que es por defecto, el que dice default. Vámonos al primerito, el que está arriba del 00. Pero este sí tiene una característica especial. ¿Cuál es la característica adicional que aparece acá? Dice no imprimible, es decir, al icono de la impresora tenemos que hacer un clic sobre él para que se bloquee el contenido cuando nosotros vayamos a imprimir. ¿Listo? Ojo, un paréntesis importante antes de que guardemos cambios. Pero si nosotros creamos otra capa nueva, la siguiente también va a aparecer como no imprimible. Hay que estar pendiente para quitarle esa prohibición. ¿Bien? Listo. Por ahora lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a guardar cambios. Y con esto vamos a ir cerrando la sesión de hoy. Vale. Observen que en la parte superior, en el listado de las capas, ahora van a aparecer las que hasta este momento el proyecto tiene. Esta es la capa de mobiliario, perdón, de muros, sombreados de muros y viewport. ¿Cómo es la forma para ir guardando cada elemento en su sitio? Bastante sencillo. Primeramente seleccionamos el objeto, desplegamos el listado de las capas y tocamos el nombre. Ojo, no vamos a tocar ni el color, ni el candado, ni el sol, ni el bombillo. Tiene que ser el nombre. ¿Listo? Cuando tocamos el nombre, quitamos la selección con escape y ahora sí, esos elementos ya están en el lugar correspondiente que se llama muros. Vamos nuevamente a hacer los otros, por ejemplo, ¿qué más tengo acá? El mobiliario. Seleccionamos los mobiliarios, desplegamos el listado, tocamos el nombre de mobiliario y escape para cancelar selección. Ese proceso lo hacemos con las puertas, con las ventanas y con todo lo que tenga nuestro ejercicio. ¿Listo? A eso les toca, un segundito, eso les toca ir siempre con un poquito de paciencia, especial cuando el ejercicio ya está armado como en el caso de ustedes. Se puede hacer, solo que siempre lo hacemos con mucho cuidado para no tener ningún tipo de problema. Si no cambia de color, lo más seguro es que aquí arriba aparezca otra información distinta a by layer o por capa. Por ejemplo, voy a hacer la prueba. Estas puertas yo las voy a colocar arbitrariamente en color, no lo sé, amarillo. ¿Listo? Ojo, esas puertas las estoy colocando ahorita en color amarillo. Si yo toco una puerta de estas, acá arriba dice amarillo. En general, lo que yo siempre recomiendo es que estas tres digan by layer o por capa. Siempre. Entonces, cuando nosotros vayamos a colocar un elemento en una capa correspondiente, como por ejemplo, yo lo puse ahorita en viewport, y estos se siguen viendo en color amarillo, simplemente hay que seleccionar nuevamente el objeto y acá arriba hay que poner que por favor el color venga por capa. Y cuando colocamos el color por capa, ahora sí, el color que tenga la capa es el color que vamos a ver en pantalla. ¿Listo? Bien. Por ahorita vamos a hacer una pausa. ¿Listo? Hasta mañana. ¿Cómo vamos con el ejercicio? ¿Nos sentimos preparados para mañana?
O sea, mañana tú que haces todo el plano completo. Mañana es presentar este plan con sus capas. Ya, todo listo, las mesas, las sillas, todo. El resto de Pudiésemos hacer lo siguiente. Ojo, a ver, pudiésemos hacer lo siguiente. Pudiésemos mover la actividad para el miércoles, pero por lo menos mañana nos toca avanzar un poco de lo que íbamos a ver el día miércoles. Es decir, intentar cambiar como un poco el contenido de lo que era martes a miércoles y miércoles a martes. A lo mejor no vamos a usar las 2 horas. Ahí sí yo puedo hacer claro. ¿Listo? A lo mejor usamos solamente unos minutos y yo les puedo dejar el resto del minuto de la clase, que a lo mejor es como 1 hora de trabajo para que ustedes adelanten. Podría ser lo máximo que podamos hacer ahorita. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Lo hacemos? Entonces, ¿Sí? Listo. Entonces ya me acerco por allá. ¿Listo? Entonces, bien. Hacemos una pausa por ahora. Por favor, guardemos cambios de todo lo que tengamos acá. ¿Listo? Guardemos cambios, cerramos y apagamos nuestros equipos. Nos vemos mañana, nuevamente, 8 de la noche, para nuestra siguiente actividad. ¿Vale? Que tengan todos una feliz noche y un feliz regreso a casa. pero de aquí cuando Ay, no sé, es una mala que no está perfecto. No, bien. que me vas a requerir para Buscar cada vez que buscando algo como si fuera una sola, pero va a correr de un directo. Lo que hace para el cuando ya no tengo pero con frecuencia puede colocar un tiempo delante de